Hola a todos, soy Celia Carreño del canal Asuntos de Familia y hoy el tema del que vamos a hablar es que la educación no es lo único importante que podemos hacer como familia a la hora de pensar en el desarrollo de los niños. Realmente esta es la segunda parte del vídeo en el que hablábamos de la influencia de la familia en lo que pensamos, en la forma de pensar y de sentir hoy. Solamente que en ese vídeo, del cual te voy a dejar el enlace al final de este para que lo puedas ver si no lo has visto ya, en ese vídeo hablábamos más de cómo esa influencia, ese entramado de relaciones con significado, emocionales y demás, era algo más que la suma de los miembros de la familia, cómo todo esto convierte a la familia en algo pues más oscuro, lleno de cosas que no se ven y que están ahí, que por lo tanto tienen que ser escuchadas y tenidas en cuenta por todos los miembros cada vez que hay algún conflicto. Esa versión individual de los hechos sin imponer unas versiones oficiales o imponer unas objetividades de cómo deben ser las cosas en las relaciones familiares, sí o sí, esto es imposible, esto no puede haber sido como tú dices, las cosas no son como tú cuentas, cómo eso al final enquista los conflictos y abrir la mente a esas otras versiones es importante. Entonces, dicha esta introducción sobre la primera parte de este bloque, como te decía, dejo el enlace a ese vídeo al final de este. Ahora vamos a ver cómo esa subjetividad de la familia, esos significados, ese entramado emocional, afecta a la manera que tiene el niño de desarrollarse, es decir, a la manera de construir, cómo el niño va a construir esa versión de la que hablábamos en el otro vídeo, esa versión de cómo son los demás miembros de la familia, esa versión de lo que ocurre en la familia y también ese autoconcepto, esa versión de quién soy yo en la familia. Por lo tanto, te invito a que te quedes porque creo que es muy importante, sea cual sea tu situación familiar o haya sido cual haya sido, esta influencia está ahí porque la familia es ese foco de socialización primaria y ya sea por sus características, por de manera más favorable, más desfavorable, por su ausencia, por su estructura, de la manera que sea, esto te ha influenciado, te ha influido en tu desarrollo cuando eras niño o niña. Por lo tanto, te invito a que te quedes porque puede ser que entiendas ciertas cosas que a lo mejor hasta ahora permanecían un poco en segundo plano. Entonces, vamos a empezar a ver que el niño aprende en la familia a interpretar y a procesar cada nueva experiencia que tendrá en su desarrollo, en toda su vida y cómo afrontarla. Esto, como decía, si no tienes hijos o si no estás pensando en tenerlos, te puede servir igualmente para comprenderte más a ti mismo en ciertas cosas, pero si estás pensando en tener hijos es muy importante, o si los tienes es muy importante tener esto en cuenta a la hora de pensar en otras cosas que a lo mejor no son tan cercanas como a la hora de transmitir valores, principios, normas, cosas que tienen que ver más con la educación. Hay otras cosas que están más allá de eso y que también es importante vigilarlas porque de ahí el niño va a construir también su identidad. Por lo tanto, aprende no solo el concepto que queremos transmitirle, esa norma, por ejemplo, tienes que estudiar para sacar buenas notas, tienes que portarte bien, tienes que llegar puntual a casa, tienes que levantarte temprano, cumplir con tus deberes, tienes derecho a jugar tanto tiempo, de esta manera, ese tipo de cosas. Aprende no solamente el concepto que queremos transmitirle, sino también todo el proceso que ocurre en la familia hasta llegar a ese concepto. A veces ese concepto no solamente son normas, tal como acabo de decir antes, sino que también son conceptos que son un poco más globales. Por ejemplo, si al padre le acaban de echar del trabajo, pues puede aprender, sin necesidad de que nadie se lo diga como de una manera instructiva, como lo que decía antes, de levántate, vete a clase, estudia, haz tus tareas, etcétera. A lo mejor no de esa manera, también hay otras cosas, hay otros conceptos que se aprenden de una manera más implícita. Pues si, por ejemplo, al padre le echan del trabajo, pues el niño aprende conceptos como que las cosas no podemos dar nada por seguro en ciertos ámbitos, que a lo mejor lo que creíamos que teníamos hay que valorarlo porque lo podemos dejar de tener, o hay momentos en los que puede aprender el valor del dinero, el valor de las cosas, el valor de que hay que ahora apretarse más el cinturón, que ya no se le puede conceder los caprichos, que tal.
puede aprender una serie de conceptos relacionados con lo que es el trabajo, con lo que es el dinero, con lo que significa que te echen. Todo eso lo puede aprender. Pero, ¿qué va a aprender también? Va a aprender a cómo la familia, su padre, su madre, está interpretando ese acontecimiento y qué implicación y qué impacto tiene en su mundo emocional, ese acontecimiento del despido, en este ejemplo. Por lo tanto, el niño va a aprender a interpretar y a procesar cómo se afronta ese tipo de experiencias. Entonces, si el padre, además de transmitir todos estos conceptos que están bien para el desarrollo del niño, para cualquiera de nosotros, a lo mejor resulta que también se refugia en el alcohol y en las drogas debido a la frustración que le genera su nueva situación. Por lo tanto, el niño también va a aprender que, de una manera más implícita, que es una opción cuando sentimos frustración o cuando nos va mal o cuando caemos en algún sentido de nuestra vida, recurrir al alcohol y a las drogas. Quizá no a las drogas duras, pero a lo mejor sí a recurrir al tabaco, recurrir al alcohol. Bueno, tampoco me gusta llamar a las drogas duras porque todas las drogas tienen unos grandísimos efectos secundarios y todas son nocivas para la salud, incluso las legales pueden ser verdaderamente nocivas, pero creo que me entendéis, que no hace falta tampoco pensar en grandes adicciones terribles para comprender que a lo mejor un padre que recurre, o una madre o un hermano que ante una dificultad recurre al alcohol, recurre al tabaco, recurre a... Eso es una manera en la que estamos transmitiendo a nuestro hijo cómo afrontar las cosas, aunque no queramos, aunque a lo mejor no estemos siendo conscientes. Por lo tanto, tenemos que vigilar todo el proceso que ocurre en la familia hasta llegar a lo que queremos realmente transmitirle. Entonces, el niño no aprende solamente un dato específico, sino también algo sobre el modo de pensar de la familia en general. Si la familia, por ejemplo, continuando con ese ejemplo, acepta, apoya ese tipo de respuesta, o si la familia está en crisis porque el padre o la madre está consumiendo alguna sustancia debido a que le han echado del trabajo. Todas esas estrategias, todas esas herramientas de afrontación de crisis, de prevención de crisis, de cómo afrontamos el estrés, las tensiones, esto el niño lo va a aprender también. Aprovecho entonces ahora este momento para informaros de que en el programa Vivir con Vivir, que si ya pronto lo voy a tener en distintas plataformas digitales, si os interesa me preguntáis por él en los comentarios y os doy toda la información, porque ahí vamos a aprender un montón de estrategias, de herramientas para prevenir las situaciones de crisis en la familia y mejorar las relaciones familiares. Entonces, cierro paréntesis y continúo. El niño también va a aprender no solamente esto, no solamente cómo la familia interpreta las cosas que pasan, sino también algo sobre el modo de pensar que tiene la familia sobre él. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la familia es un mundo de relaciones emocionales densas con significado, como digo en la diapositiva, y la mente se desarrolla dentro. Por lo tanto, esas relaciones emocionales que interactúan con el niño van a ser el marco en el que la mente del niño se va a desarrollar. Por lo tanto, el crecimiento se concibe como un crecimiento en la capacidad de pensar. Y esa capacidad de pensar puede estar orientada de una manera o de otra en función de cómo son esas relaciones emocionales con el niño. Por lo tanto, va a estar influenciado también por los significados que le da la familia a las cosas que pasan y afectar el futuro. Pongo otro ejemplo. Una madre que tiene depresiones frecuentes y sus hijos ya son mayores, a lo mejor pues está divorciada o no tiene buena relación con su marido y se apoya en el hijo pequeño, que tiene a lo mejor mucha diferencia de edad con sus hermanos, y se apoya en el hijo pequeño. Y el hijo pequeño es el que la sostiene, es en quien vuelca su angustia, es en quien pone la esperanza para salir adelante, es en quien busca ese alivio de su sufrimiento, ese alivio de su ansiedad, ese alivio de su angustia, y es su roca, es su apoyo, es su bastón, y claro, es al final al quien le agradece cada vez que sale adelante, pero claro, ¿qué pasa? Que también si cada vez que vuelve a recaer en su depresión, probablemente ese niño se sienta culpable, se sienta responsable, porque parece que el bienestar de su madre depende de él. Probablemente esa familia
pongamos que se olvida emocionalmente de lo que ese niño siente, piensa, porque al final les está quitando un peso de encima al ocuparse emocionalmente de lo que le ocurre a la madre, y la madre tiene al niño pues como una especie de psicólogo o de apoyo emocional. Y claro, nadie prefiere entrar en el mundo de lo que ocurre dentro de ese niño porque está sometido a tensión, está sometido a la angustia de la madre, y nadie prefiere entrar ahí. Mientras el niño cumpla esa función, ellos no tienen que preocuparse de lo que le ocurre a la madre. Puede parecer una historia un poco, pero realmente creo que es algo medianamente frecuente o fácil de entender. Creo que es un ejemplo asequible. Entonces, este niño probablemente puede crecer con el significado de que él para su familia es pues el bastón de su madre. Que ese niño probablemente no su mundo interior, sus emociones no importan, o él debe ser fuerte para poder sostener a su madre, porque tiene un vínculo de lealtad y de amor hacia su madre. Por lo tanto, él no quiere sentir esa culpa, esa responsabilidad cada vez que su madre recae, y sus esfuerzos, sus intentos, su disponibilidad emocional va a estar volcada en su madre para sacarla adelante y él quedar en un segundo plano. Este niño va a crecer interpretando en sus relaciones familiares que para su familia él es un bastón. Él es un cemento que une a los miembros de la familia sin que tengan que preocuparse del problema que tiene la madre, porque ya se ocupa él. Entonces, en cómo tratamos, o ya no en cómo tratamos directamente, sino en las expectativas, en esos significados que le damos a las cosas, en cómo volcamos emocionalmente sobre uno, sobre otro, esto va a condicionar de alguna manera, no de una manera determinista, cada persona es un mundo, pero va a afectar a la imagen, al autoconcepto que cada persona tiene de sí misma. Y esto va a hacer que la persona tenga al final una versión de lo que es ella o él dentro de su familia, de lo que son el resto de los miembros, y a lo mejor esa versión pues no les gusta al resto. Por lo tanto, creo que tenemos que vigilar esto, porque en función de esto también el niño va a elaborar su autoconcepto. Y nadie quiere que su hijo se sienta toda su vida como que es un bastón. Por lo tanto, es importante, creo, ser cuidadosos no solamente con lo que transmitimos de una manera directa, sino con ese tipo de relaciones emocionales. Continuamos viendo que lo que se aprende en la familia no solamente son normas, moral, como os decía, sino también a construir la propia identidad. Y todos esos procesos emocionales afectan en esto. Debemos ser conscientes así del autoconcepto, como decía, de que el niño está construyendo su imagen, la imagen de sí mismo, y esa imagen debe ser una imagen de independencia, de seguridad en sí mismo, de bienestar, de autoestima, de valoración personal, de tener un autoconcepto positivo, resistencia a la frustración. Por lo tanto, debemos elaborar nuestras relaciones emocionales un poco en función también de eso que queremos transmitir a nuestro hijo, esas herramientas que queremos transmitirle de cara a la vida, no solamente normas, valores, aprueba, llega puntual, pórtate bien y ya está. Y a lo mejor sé el apoyo económico de tu familia y ya, o sé el apoyo emocional de tu madre y ya, o cuida de tu hermano y ya. Hay más cosas que son importantes y forman parte también del demostrar afecto. Por ejemplo, otro ejemplo, que pongo aquí, no tiene sentido a lo mejor quizá querer transmitir al hijo, ya elaborado de una manera positiva, ¿no? El ejemplo. No tiene sentido quizá querer transmitir al hijo que ha de ser excelente, que se esperan grandes cosas de él, que es una grandísima persona que va a llegar muy lejos, que se espera mucho de él, que no se le va a apoyar la mediocridad, sino que se le va a apoyar que sea extraordinario. Todo esto, bueno, bien, vale. Pero si esto lo hacemos y nuestro hijo lo que está interpretando es que le estamos infravalorando, que no estamos entendiendo lo que siente, que no estamos entendiendo sus gustos, que no estamos entendiendo lo que piensa, que no le estamos teniendo en cuenta, que estamos volcando nuestras expectativas sobre él, es un caso un poco contrario a lo que estaba explicando antes con el hijo bastón. Aquí es el hijo que tiene que ser grandioso, y volcamos todas esas expectativas en él sin tener en cuenta lo que ese niño piensa, quiere o está interpretando. Por lo tanto, no estaríamos teniendo éxito en la elaboración un poco de ese autoconcepto saludable de nuestro hijo.
Si nuestro hijo, por ejemplo, está tocando el piano, está aprendiendo a tocar el piano, y nosotros para apoyarle, porque creemos que puede llegar a ser, porque deseamos que sea una eminencia en el piano, llegamos y le ofrecemos la partitura más difícil que hay, le decimos, venga, ¿cuándo vas a tocar esto? Al final, bueno, puede que haya niños que digan, pues voy a tocar todos los días para llegar a tocar esto, pero habrá niños también que digan, esto ahora me viene muy grande, yo ahora esto no lo puedo tocar, acabo de empezar, no sé ni hacer un acorde y mi padre quiere que toque esto, les voy a decepcionar a todos, voy a fracasar, me siento inferior, me siento mal y dejo de tocar el piano o siento que les voy a decepcionar a todos y entonces nuestra intención no era esa, pero quizá eso es lo que hemos conseguido porque eso es lo que nuestro hijo ha interpretado. Entonces tenemos que preocuparnos de conocer a nuestro hijo, de conocer la manera en la que nos interpreta, con esa responsabilidad afectiva, no solamente era mi intención y punto, no. O sea, cómo esa intención nuestro hijo la está recibiendo. Porque es nuestra función ayudarle a desarrollarse plenamente y a elaborar un autoconcepto saludable. Entonces tenemos que vigilar esto. Por último, pues la organización interna de la mente está conectada con la familia y hay relación entre el ambiente emocional de la familia, su estructura, su política interna y la del niño que en ella ha crecido. Entonces esto puede dar libertad a la diferenciación del niño y de desarrollarse y de crecer plenamente, como decía, o puede hacerse una identidad común donde simplemente nos centramos en transmitir conceptos, en hay que hacer esto, donde no se tolera que nadie se salga del esquema de la familia. Y si te sales del esquema de la familia podemos aceptarlo, pero no te vas a sentir ni entendido, ni conocido, ni aceptado, ni valorado y tu mundo interior parece que no va a importar porque lo único importante es que cumplas con tus responsabilidades y no hagas mucho ruido. Entonces no debemos olvidarnos nunca del mundo interior de nuestros hijos para favorecer que se desarrollen plenamente y evitar después en el futuro conflictos por esas versiones tan escondidas de lo que pasa en la familia. ¿De acuerdo? Bien, pues si te gusta el contenido, suscríbete al canal, es totalmente gratis y déjame un like antes de marcharte porque eso ayuda mucho al canal. Te dejo aquí al final del vídeo ahora el enlace a la primera parte de este contenido. Chao.